larga jornada del jueves y el día que viene acá. Bien. Sería interesante, jóvenes, que respiren un poco hondo. Creo que algunos han entrado en hipoventilación, ¿no? Un poquito con insuficiencia respiratoria. Pero vamos a tratar de hacer la clase lo más dinámica posible. Pero, jóvenes, presten por favor atención. ¿Ya? Saquen sus resaltadores. Resaltador 1, resaltador 2. Voy a hacer el hincapié en las cosas más importantes. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre los desastres pleurales y en la segunda parte sobre neumotores. Ustedes recordarán, jóvenes, que a nivel pleural existen dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Importante, la pleura parietal va a recubrir, ¿cierto?, el diafragma, la pared torácica y el mediastino. Pero es importante, cuando se afecta la pleura parietal puede dar dolor, porque la pleura parietal tiene terminaciones nerviosas. Ustedes van a ver en sus clases cuando viene alguien que tiene un dolor pleurítico, ¿por qué? Porque se ha inflamado la pleura parietal. Pero a su vez hay una pleura visceral, que es la que va a recubrir todo el parénquima pulmonar. La pleura visceral no tiene receptores nerviosos, por lo tanto no es objeto de dolor. Y entre ambas capas hay un espacio que antes le denominamos espacio virtual, pero en realidad es un espacio casi virtual, porque vamos a ver más adelante que hay 10 micrones de espacio. Y en estas ambas pleuras hay células mesoteliales. Vemos acá esta lámina muy interesante como el pulmón tiene su recubierta en la pleura visceral y recurriendo la caja torácica está la pleura parietal. Cuando hay dolor pleurítico es porque se ha inflamado la pleura parietal. ¿De acuerdo? Y vemos acá cómo entre la pleura, ¿cierto?, visceral y la parietal hay un espacio de 10 micrones. Y seguimos viendo en este esquema la pleura visceral y la pleura parietal. Vemos que tiene sus células mesoteliales con sus microvellos y hay unos pequeños ostomas que van a permitir, como vamos a ver más adelante, que el flujo de líquido pleural sea dinámico y al final no haya acumulación de líquido. El espacio pleural es el área entre las dos pleuras, pleura parietal, pleura visceral. Es un espacio en realidad virtual. Jóvenes, y esto sí es fundamental. Pregunta: la pleura, ¿cierto?, el espacio interpleural, ¿es un espacio de presión positiva o de presión negativa? Presión negativa. Eso es un concepto que tiene que quedar clarísimo. Cuando usted toma aire, ¿qué es lo que moviliza usted con sus músculos intercostales? La pared torácica. Expandes la pleura parietal. Y como es una presión negativa, ¿qué hace? Jala la pleura visceral y el parénquima. Y de esa manera se produce el movimiento, la compliance, ¿no es cierto? Entonces, hay un espacio potencial entre las dos pleuras, hay una presión intrapleural negativa entre 4 a 8 centímetros de agua que mantiene el pulmón. Si yo altero esa presión y la vuelvo positiva, ¿qué va a pasar? Ya no hay ese espacio virtual y se va a producir derrame, si es aire, neumotórax. Es interesante recordar que estamos entrando de manera muy suave para que los jóvenes que estén con un poquito de sueño vayan despertando. El fluido pleural va a lubricar la superficie y favorece el deslizamiento. ¿Se imagina usted respirando y la pleura va rozando? No, hay fluido que permite, ¿cierto?, una lubricación. Interesante. ¿Cuánto se produce de fluido pleural? Entre 25 a 100 mililitros por día. Pero ¿por qué no hay acumulación de líquido? Porque hay un drenaje, porque hay unos linfáticos en la pleura visceral. Y al final, jóvenes, si hiciéramos una medición, todos tenemos un aproximado normal en ese espacio de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, promedio de 10 mililitros.
sea, hay una pequeña cantidad de líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal que permite la lubricación. ¿De acuerdo? Conceptos fundamentales. La pleura parietal tiene inervación, duele. 2. Entre las pleuras hay un espacio casi virtual donde la presión es negativa y la pequeña cantidad de líquido pleural que se produce siempre está de manera dinámica, reabsorbiéndose de tal manera que solamente queda un aproximado de 10 mililitros de líquido pleural entre los dos. Esta es una gráfica un poco compleja donde se quiere ver que las fuerzas hidrostáticas, las fuerzas oncóticas, siempre van a generar presión negativa a nivel intrapleural. Un recordaris, tenemos un volumen de líquido pleural de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, un promedio de más o menos 10. Hay células mesoteliales en un 30-70%, hay algunos monocitos, hay algunos linfocitos, hay algunos polimorfonucleares de manera normal. Y este líquido tiene entre 1 a 2 gramos de proteínas, tiene 50-70% de albúmina. El líquido pleural normal, que es en pequeña cantidad, tiene una glucosa que es más de 2/3 del nivel sérico, tiene una deshidrogenasa láctica de menos del 50% del nivel sérico y el pH es semejante. Esto de manera general. Vamos a revisar en estos momentos de manera muy sencilla, muy dinámica, dos patologías. Cuando ese espacio de presión negativa se llena de gran cantidad de líquido, estamos hablando de un derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Es el acúmulo anormal de líquido en la cavidad pleural. Puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser tórax, etc. Derrame pleural. Pero cuando este espacio, ¿cierto?, se acumula de aire, hablaremos de neumotórax. Entonces, hoy día vamos a revisar derrame pleural y neumotórax, que es más frecuente que el derrame. Hablamos de derrame pleural cuando el líquido se acumula. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en las fuerzas homeostáticas y osmóticas que controlan el flujo vascular linfático, ¿cierto? Si se acumula contenido seroso, si se acumula sangre, linfopus, tendremos un derrame pleural seroso, sanguinolento, linfático o purulento. ¿Por qué se produce el derrame pleural? ¿Por qué hay incremento de las fuerzas hidrostáticas? Cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Cuando hay una insuficiencia cardíaca, se va a acumular líquido a nivel pleural por incremento de la presión hidrostática. Hay un ejemplo claro. Si usted tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, puede tener derrame pleural. ¿Y por qué se acumula el líquido? Porque hay un incremento de la presión hidrostática. Pero no solamente se puede acumular líquido por incremento de la presión hidrostática, sino por descenso de la presión oncótica. ¿Quién es el responsable de la presión oncótica? La albúmina. Si usted tiene un paciente nefrótico que pierde 3 gramos de proteínas, tiene poca albúmina en su sangre, el líquido ya no se va a retener, sale. Y una consecuencia de esta salida de líquido es el derrame pleural. Puede haber derrame pleural por incremento de presión hidrostática, puede haber derrame pleural por descenso en la presión oncótica en el líquido de circulación. Tiene que ver con estados de baja proteínas, nefrosis, desnutrición, hepatopatías. Puede haber incremento de la presión negativa del espacio pleural, en el caso de la telitasis. Puede haber incremento de la permeabilidad cuando hay una infección y estas células van a estar inflamadas. Por lo tanto, la permeabilidad se incrementa, pasa el líquido, y esto lo vemos en derrames inflamatorios, infecciosos, en neoplasias, en trastornos inmunes. Puede haber deterioro del drenaje linfático, tumoral, en el tórax, radioterapia. Puede haber movimiento de líquido desde el peritoneo hacia la pleura, como en el caso de la citis, el síndrome de Mace, la infección urinaria. Y hay otros trastornos como los traumatismos, iatrogenia, los fármacos también pueden producir derrame. Jóvenes, acá resaltador 1. Vamos hablando del derrame pleural, la persona que tiene un acúmulo anormal de líquido.
¿Cuáles son los síntomas? Esa pleura puede inflamarse. Entonces, aquel que tiene derrame pleural puede tener dolor pleurítico, un dolor costal. Inspira, hay dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque se ha inflamado la pleura parietal. De otro lado, en la medida en que se va juntando el líquido, el parénquima se va colapsando, va haciendo una telectasia, y también nos pueden dar síntomas, no solamente por inflamación, dolor pleurítico, sino alteración de la mecánica. Cuando usted inspira, expande sus dos pulmones, pero si usted tiene un cuarto de pulmón, medio pulmón, con agua, el otro colapsado, ¿qué va a hacer la resultante? Disnea, ¿cierto? Disnea por la alteración mecánica. Y también cuando el pulmón se colapsa, ¿cuál es la función del pulmón, de los neumocitos? No es oxigenar la sangre, entonces va a haber un trastorno de interferencia en el cambio gaseoso. Usted tendrá un paciente con dolor pleurítico, y vamos a imaginarnos acá. Usted atiende a un paciente y le dice, doctor, vengo porque hace 3 o 4 días tengo dolor acá, no puedo respirar bien. Inspiro, me duele. Ustedes estuvieron en clase de dolor torácico. Punta de costado, respirando. Pero además que tengo tos. Cuando se irrita, la pleura que le produce tos. Entonces ya tienes dolor pleurítico y tos. Dice, camino doctor mecánico. Entonces, si usted tiene un paciente con dolor pleurítico, con tos, con disnea, piense en la posibilidad que hay una patología pleural pulmonar. Es importante la orientación. Muchos pacientes que tienen trabajo con asbesto pueden tener derrames pleurales, como neoplasias. Los pacientes que fuman cigarrillos pueden tener más riesgo de neoplasias pulmonares y las neoplasias pueden dar derrame pleural. Los fármacos, el metotrexato, la nitrofuractoína pueden dar derrame pleural. Pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener derrame pleural. Los pacientes con historia de enfermedad renal crónica pueden tener derrame pleural. Los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener derrame pleural. Pacientes cardiópatas con hepatopatías crónicas, con neoplasias y colapsosis pueden tener derrame pleural. De ahí la importancia, ¿quién es su paciente? El derrame pleural infeccioso generalmente es un paciente más joven. Un derrame pleural en un adulto mayor va sospechando, de repente puede ser neoplasia. Y los síntomas, sobre todo la disnea. ¿Por qué se produce la disnea? Porque se altera la dinámica respiratoria. Hay una disminución de la compliance de la pared torácica. Si el derrame pleural es mayor de 1/3 del tórax, ¿cierto? El paciente va a tener disnea. Y generalmente también el dolor, ¿cierto? Si el derrame es muy importante, si es muy rápido, va a producir disnea. Todo paciente con derrame pleural puede tener dolor pleurítico, puede tener disnea. A mayor derrame, mayor disnea. Si uno tiene un derrame masivo, va a tener mucho más disnea. Y se entiende por qué tiene disnea. Porque se va colapsando el pulmón, se van colapsando los neumocitos y ya no se produce la oxigenación adecuada. ¿Por qué se produce la tos? Por irritación pleural. ¿Será una tos purulenta? No, es una tos seca, es tos irritativa. Disnea, tos, dolor pleurítico, se afecta a la pleura parietal, hay un dolor reflejado, y en el examen físico. Jóvenes, ¿ustedes han hecho semiología? ¿Han visto pacientes con derrame? Sí. ¿Están examinando pulmones de sus pacientes? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos a imaginar, ¿qué es el derrame pleural? Es la interposición de ¿qué? El líquido entre la pleura parietal y la visceral. ¿Cómo estará la expulsión torácica? El derrame pleural lo tenemos acá, en el lado derecho. ¿Cuál es el pulmón que se mueve más? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El otro está ahí, abombado. Entonces hay una simetría. Se mueve más el pulmón izquierdo, pero este puede ser según el derrame abombado. Muy bien. Hay asimetría.
¿Cuál es el siguiente paso en la auscultación? En la semiología, palpación. ¿Qué pasará en la palpación? ¿Pasa o no pasa la vibración vocal? ¿Pasa o no pasa? No pasa. ¿Por qué? Porque la vibración no pasa por el líquido. ¿Pasa por el aire? No. Pero cuando es sólido, sí pasa. Volvamos al derrame pleural. Mi derrame está aquí del lado derecho. Pongo la vibración vocal. ¿Qué le dice usted al paciente? 33. 33. Como hay inflación, 66. 33. ¿Pasa o no pasa la vibración vocal? ¿Qué dicen jóvenes? No. Siguiente paso. Palpación, percusión. Mate. ¿Alguien cree que es timpánico? No, es mate, porque es líquido. ¿Qué pasa con la auscultación? Pone usted su estetoscopio. Mi derrame, vamos a suponer, imagínense, todo está en la mitad. La mitad inferior. Pongo acá mi estetoscopio. Pasa el murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque el agua, los líquidos son malos conductores. Bueno, jóvenes, ¿qué pasa en la mitad superior de ese pulmón que está con líquido? Hay una franjita que se colapsa. Ahí puedo encontrar egofonía. Pero en la zona del derrame, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué pasa? La expulsión torácica está, el tórax está un poco abombado, tiene menor movilidad. A la palpación, ausencia de la vibración vocal. A la percusión, timpánico. Y a la auscultación, ausencia del murmullo vesicular. Yo les voy a poner un caso clínico así. Si usted sabe, reconoce, si no sabemos examinar, el paciente, ¿cómo viene, doctor? Doctor, a ver, una emergencia. Tengo dolor y no puedo respirar. Ponte flema, ¿no? Dolor pleurítico. Disney, tiene 30 respiraciones. Tos seca. Caramba. Estuve en una clase memorable un sábado, cansado, y me acordé de eso. Voy a auscultarlo. No hay una buena expulsión torácica. Está bombado el síntoma. Caramba, 5 vibraciones. Diga 33, 33. No pasa. Percuto. ¿Cuántos de ustedes han percutido tórax? ¿Todos han percutido, no? Sí. No está en la tomografía, la placa, percuta. La percusión es timpánica, ¿cierto? No, es fuerte. Y el murmullo vesicular ahí, hermoso soplo. Mariana, ¿qué estás viendo? Nada. No pasa. Excepto en el tercio superior del mismo colapso donde puede haber una herida. Si usted está claro con esto, jóvenes, vamos a continuar. ¿Qué le dirá al paciente? Usted tiene un derrame, ¿cierto? La semiología. Ahora, hay derrames muy mínimos. Siempre hay que aprender primero lo que es típico, lo que es clásico. El tórax afectado puede estar abombado, poco móvil, el derrame severo, disminución o abolición de las vibraciones vocales, mantenimiento de la percusión, abolición de la ventilación de la zona afectada y egofonía y soplo pleurítico en el límite superior del derrame, porque por la teleclase. Un repaso, chicos, doble resaltador, ya progresiva, dolor torácico pleurítico, tos seca. Si el derrame es muy masivo y lateraliza el mediastino, puede haber disfagia, puede haber dolor en el propio derecho, pero disnea, dolor torácico y tos seca son los síntomas más importantes. Los signos, ya ustedes están campeones, ¿no es cierto? Disminución de la movilidad, disminución de las vibraciones vocales, murmullo vesicular abolido, transmisión de la voz y el tórax afectado también. Hay abombamiento del tórax. Usted va a percutir mate o timpánico. Mate, ¿cierto? Y si el derrame es muy masivo,
Los ruidos cardíacos pueden ser, si es un derrame masivo izquierdo, el latido cardíaco puede moverse un poco hacia el lado derecho. Y si es masivo izquierdo, puede el medio variar, pero son síntomas muy sutiles. Las pruebas de imágenes. Acto seguido a ese paciente, usted le toma una radiografía. Y es interesante, ustedes lo van a ver. El diagnóstico clínico se basa en el examen físico, pero para que pueda diagnosticar un derrame pleural se requieren entre 300 y 400 mililitros. Muchas veces usted hace un diagnóstico clínico, la radiografía a veces no te da buena información. Recurrimos a la tomografía, ¿cierto? Porque para que se pueda diagnosticar un derrame pleural más o menos de 300 a 400 mililitros. Para evidenciar el derrame en la radiografía de tórax entre 200 a 300 mililitros, ¿cierto? Y en la radiografía de proyección lateral entre 50 y 100 mililitros. O sea, ante la sospecha de un derrame pleural, ante la semiología de un derrame pleural, el primer elemento de ayuda al diagnóstico es una radiografía. Pero una radiografía normal, entre comillas, no descarta absolutamente que haya derrame pleural. Puede haber un derrame pleural mínimo que usted lo puede diagnosticar con una ecografía o una tomografía. Para evidenciar el derrame en la radiografía de tórax de 200 a 300 mililitros. Ven acá, esta es una radiografía. ¿Cómo se llama esta curva? Igual, aquí hay un derrame pleural, igual acá, masivo. La ecografía es un elemento de ayuda al diagnóstico importante, nos va a permitir diferenciar esa separación entre la pleura parental, la pleura visceral, el componente de líquido y también la tomografía, ¿cierto? Acá hay tomografías con derrame pleural y la ecografía. Doble resaltador, jóvenes. Todo derrame pleural debe ser evaluado. ¿Cómo evaluar el derrame pleural? Todo líquido tiene que ser tomado, toracocentesis. Ustedes, derrame pleural, toracocentesis. Excepto, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y un derrame pleural mínimo, puedo obviar, porque voy a saber que con el diurético va a disminuir. Todo paciente con derrame pleural hay que hacerle el estudio del líquido pleural. ¿Y cómo se llama la técnica de obtención de ese líquido? La toracocentesis. Usted salga de acá, todo derrame usado. Parece un poco agresivo, pero tiene que ser así. Excepto insuficiencia cardíaca con derrame pequeño. La ecografía se convierte en un instrumento muy interesante porque la diferencia entre la pleura visceral, la pleura parietal y el tubo del líquido. Muchas veces para hacer una toracocentesis se hace una ecografía y se marca, ¿cierto? Se marca. Pero si usted tiene un derrame, y acá le digo cómo, si usted ausculta, el paciente tiene un abombamiento de todo el tórax derecho. Las vibraciones vocales están abolidas, todo el tórax derecho. Percute, mate, todo el tórax derecho. Y no encuentra perfume vesicular en todo el tórax derecho. ¿Necesitará ecografía para hacer una toracocentesis? No, porque hay un compromiso severo. Pero la medicina es una ciencia y un arte donde hay que tener eficacia y seguridad. Si hay un derrame en el cual hay cierta duda, hágale su radiografía, hágale su ecografía para buscar el punto marcado. La tomografía es más sensible que la radiografía, debe evaluarse. Y el procedimiento diagnóstico, doble resaltador, el procedimiento diagnóstico que permite la evaluación del líquido se llama toracocentesis. No se realiza toracocentesis, con una excepción cuando hay un derrame pleural de pequeña cuantía de insuficiencia cardíaca. ¿Cierto? Obviamente, si usted tiene un trastorno de la coagulación, una trombopenia severa, etc., no le hace la toracocentesis. ¿Por qué debo evaluar el líquido pleural? ¿Por qué? Jóvenes, ustedes tienen dos manos, ¿cierto? Mano derecha, del dedo diferenciado. Lo que mencionamos al inicio.
El derrame pleural puede ser infeccioso. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrame pleural en el Perú, siglo XXI? Oswald. Tuberculosis pulmonar. Derrame pleural infeccioso, derrame. Derrame en segunda frecuencia infeccioso, paraneumónico. Derrames por patología neoplásica, cáncer pulmonar. Usted tiene un paciente que ha fumado 20 años, de repente está adelgazado, tos crónica y de repente dice, semiología de derrame pleural. ¿Puede estar? Hay un paciente que tiene artritis reumatoide, es una mujer joven, le han dado metlotrexato y de repente hace una dificultad respiratoria. Puede ser por medicamentos. Hay un paciente en diálisis que comienza a hacer insuficiencia respiratoria, usted lo examina, no pasa el murmullo, está mal, y hay derrame pleural, puede ser por intrasudado. Entonces, la evaluación del líquido se le permite hacer el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial, acá doble resaltador, pasa por definir si el líquido en la pleura es transudado o es exudado. Eso nos va a marcar toda su vida. Eso tiene el líquido pleural. Cuando uno observa el líquido pleural, hemos hecho la toracocentesis. Si hay un líquido hemático, cuando hay sangre se sospecha neoplasia con patología traumática, otro embolismo. Bien, oye, el líquido ha salido sanguinolento. Neoplasia, de repente pinchó un vasito traumático, otro embolismo. Un líquido turbio, que puede ser por detritus celulares o líquidos o infección. Un líquido de mal olor. Cuando usted entra en una habitación de un paciente y mal olor, dice que acá huele a podrido, ¿no es cierto? Ya cuando uno es médico se refina, hay un olor desagradable. Todo lo que huele mal, infección. La abuelita dice que huele mal a infección. Pero, y acá sí, por favor, chicos, dejemos de pensar en la reconstrucción, todo. El primer elemento fundamental que un alumno, un experto debe conocer es si ese líquido es exudado. En el trasudado, la pleura está indemne, no hay compromiso de la pleura. Y la causa de enfermedad es extrapleural. En cambio, en el exudado, la pleura está dañada, está comprometida y, obviamente, esto requiere más. ¿Cómo diferencio entre un exudado y un trasudado? Los criterios del aire. Doble resaltador, jóvenes. Todo líquido debe ser toracocentesis diagnóstica. Todo líquido hay que observarlo porque fundamentalmente ayuda a aplicar los criterios del aire para diferenciar entre qué. Entre un exudado y un trasudado. En el exudado hay inflamación, hay daño de la pleura. En el trasudado los criterios del AIT tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 83%. Los criterios del AIT, y esto por favor revísenlo, analícenlo, grábenlo en su mente, en su corazón, en su tarde, en sus espaldas. Proteínas sobre el líquido pleural entre las proteínas del plasma. Si es más de 0,5 es AIT positivo. Deshidrogenasa láctica del líquido pleural entre la deshidrogenasa láctica del plasma, si es más de 0,6 es la positiva. Si la deshidrogenasa láctica del líquido pleural es mayor a los 2/3 del líquido normal en sangre de DHL, es la positiva. Acá, jóvenes, cuando yo hablo de criterios del AIT, vamos a otra cosa, positivo, ¿a qué me estoy refiriendo? A exudado. Y esto tiene 3 categorías. Cuando en el análisis del líquido pleural, yo tengo que tener valores de sangre. El índice entre la proteína del líquido pleural y la proteína sérica es mayor de 0,5. Este es un líquido pleural exudativo. Y los exudativos son generalmente infecciosos, tumorales.
Si el índice entre la deshidrogenasa láctica pleural y la deshidrogenasa láctica sérica es mayor de 0,6, estoy también sexual. Y si la deshidrogenasa láctica del líquido pleural es mayor de 200 unidades sobre líquido o más de 2/3 del valor normal del límite superior para el plasma de hidroxilaja láctica teniendo un like. Esto es muy sencillo, pero tiene usted que tenerlo